Okay, I start recording the class. Please take your books and open it in the page 129. You found the grammar practice. You know, we have some exercise about a grammar center, grammar part. In this case, the future continuous. And the first exercise is letter A, complete the dialogues, fill in the correct forms of the verbs. There may be more than one possible answer, ¿no? Llene los espacios en blanco con la forma correcta de los verbos. Puede haber más de una respuesta posible. Se refiere a que puede hacerlo con el will be o con el going to. Sí, tenemos aquí entonces unos diálogos cortos. Como pueden ver, speaker A and speaker B. En total son 4, ¿no? Lo que usted debe hacer es, pues, aquí poner la forma del futuro continuo o con el going to be o con el will be en cada una de estos espacios en blanco. Vamos a hacer la primera parte. Tenemos el verbo entre paréntesis, ¿no? Es play. Dependiendo si vamos a hacer con el will o con el going to, ¿qué opciones tenemos para poner aquí? También tenemos que darnos que es una pregunta. Eso debemos darnos cuenta primero. Es una pregunta. Vaya a ver la fórmula o busquen el cuaderno. ¿Cómo empieza la pregunta con el will be? Con will. Con will, ¿no es cierto? Ahora, si es que vamos a poner con el going to, empieza con... Going to. El verbo to Con be. el verbo to be, ¿no es cierto? Yes. Con el auxiliar del verbo to be. Como estamos hablando de la banda de una cosa, que sería el pronombre it, en el caso de nosotros utilizar el going to, ¿cuál sería entonces aquí el verbo auxiliar to be? Are. Para empezar la pregunta. Is. Entonces, que vamos a utilizar el going to. No dijo que era cosa. Porque con will ya sabemos que la pregunta va a empezar con will, ¿no es cierto? Pero si es que vamos a utilizar el going to, ¿cómo empezaría aquí la pregunta? It. Camila, It. encienda el micrófono. Felipe, ¿cómo empezaría entonces la pregunta? Si tiene ahí los ejemplos, ¿no es Is cierto? the band. Con el is. Vamos a empezar entonces Maybe. con el is. Muy bien. Vamos haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, si es que va a utilizar el will, aquí debería llenarlo solo con will. Y si va a utilizar el going to, va a empezar con is. ¿Listo? Si es que ahí depende de lo que usted vaya a utilizar. Por eso dice, hay más de una respuesta posible, ¿no? En mi caso, bueno, yo utilizaría el will. Solo voy a escribir el will entonces. ¿Ya? Will the band, ahora es donde debemos conjugar, ¿no? Tenemos el verbo play. Playing. Will the band Playing. No, going no te to be escucho, playing. Camila. A ver, will the band, Going to be playing. Felipe, Going to be playing. o sea, lo que quisiera poner en español es, ¿estará la banda tocando
Will the band be, ¿no es cierto? Be playing, be playing. ¿Estará la banda tocando? Will the band be playing when the firework display starts? Y si es que vamos a utilizar el going to, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Is the band going to be playing when the firework display starts? Ahora el hablante B, the speaker B, respond, yes, but they. Este es el futuro simple, chicos. Aquí vamos a utilizar solo el futuro simple, en cambio. Sí, pero ellos terminarán su performance shortly after the hours, ¿no es cierto? But they, ¿cómo digo terminarán? Es futuro nomás, futuro simple. But they Will end. will end. Eso es futuro simple. Solo le aumentamos del will al verbo y ya tenemos un futuro simple. Otra vez, entonces, el hablante A dice, we, y tenemos need. Quiero decir, nosotros necesitaremos en futuro. También es futuro simple. ¿Cómo nos quedaría, chicos? We will need. Will need. Steven. We will need. Dicen, Steven Moreno está diciendo will did. Will need, muy bien. Ah, lo siento, no les escuchaba hasta ahorita una sola palabra. Ha estado desconectado los altavoces. Sí. Entonces, will need. Así nos quedaría el primer ejercicio, chicos. Debemos hacer lo mismo con el resto de ejercicios. Muy bien, eso va a terminar de hacer luego en la casa. Vamos ahora con el literal B. The letter B, complete the letter. Finish the letter with the words provided. Use the future continuous tense, ¿no? Utilice termine de hacer la letra, dice, con las palabras provistas. Anthony Sánchez, please, can you read the words? Las palabras que tiene aquí en el recuadro. Attend, send, write, store, server, board y drive. Dive, ¿no es cierto? Es diferente que drive. Vamos a utilizar entonces estas palabras para llenar esos espacios en blanco. Hagamos la primera. Hello, Joe. I'm thrilled about my upcoming excursion. On Saturday, a rental car to Tanning Forest Park. Ahí debe ser drive, ¿no es cierto? Está hablando de un carro. On Saturday, tengo que utilizar el futuro continuo como dice aquí el ejercicio, ¿no?
Entonces, ¿cómo nos quedaría? On Saturday, con drive. Will be driving. Will be driving. Muy bien. O si no, con el going to be. I'm going. Mm, Muy bien, excelente, Camila. Will be driving. O si es que va a utilizar la opción del I'm going to be driving. Solo debe utilizar una de las dos, ¿ya? Y así vamos a llenar el resto de los espacios en blanco solo con el futuro continuo. Aquí no va a utilizar el futuro simple como en el ejercicio anterior, que había partes donde se utilizaba el futuro simple. Aquí es solo el futuro continuo.